Vamos a hacer un enlace con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, ahí del estado de Guerrero. Ayer tuvimos una entrevista con Abel Barrera a propósito de un artículo sobre la situación actual que se vive en esa entidad federativa. Bueno, usted recordará también que hace el 12 de julio, es decir, el mes pasado, tuvimos un debate con el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito del caso del defensor de derechos humanos y activista Arnulfo Cerón Soriano, que pues había sido desaparecido y después se encontró su cuerpo y bueno, pues él fue asesinado y paulatinamente, con base a las investigaciones de la Fiscalía del entonces, el gobernador pasado, bueno, se llegó a la detención de los autores materiales y a través de la detención de los autores materiales se llegó a la detención de el autor intelectual de del asesinato de Arnulfo. En el debate que tuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, advertíamos, advertíamos al presidente que estaba este hombre que tiene pues mucho dinero, se estaban soltando cañonazos de dinero a jueces, magistrados, actores políticos, y se iba encaminando el caso para esa es la esposa de Arnulfo, para que lo liberaran, quedara absuelto conforme iban viendo la defensa, cómo se iba gestando el caso. El presidente me señalaba en ese entonces que pues no, que había que ver que no se diera por un hecho, que ya fuera liberado o que fuera absuelto y que pues nosotros estábamos falseando información de que pues este hombre, el autor intelectual del asesinato de Arnulfo Cerón, pues estuviera vinculado o quisiera ser el candidato a la alcaldía de Tlapa, ahí en el estado de Guerrero. Bueno, malas noticias, pues el día de ayer el juez pues falló y absolvió a este hombre. Por eso esta entrevista de última hora que alcanzamos a contactar otra vez a Abel Barrera y abusando de su tiempo, pues le pedimos una entrevista y también Vidulfo Rosales que anda en carretera, si puede en algún momento podrá enlazarse, si no, pues ni modo, ya saben, las señales en esa región pues son bastante malas. Pero bueno, le agradecemos muchísimo a Abel Barrera que esté con nosotros nuevamente. Abel, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días. Un gusto saludarte desde acá. Ahora ando en la Ciudad de México por otros asuntos, pero nos dimos un tiempo para platicar contigo. Pues muchas gracias, Abel. Pues Abel, cuéntanos qué fue finalmente lo que sucedió, pues esto que temíamos, esto que temían ustedes, los familiares, gente de Tlapa, pues porque pues es un hombre bastante peligroso. Pues finalmente estamos viendo que tenemos ahí la imagen de lo que el Tlachinoyan posteó ahí en Twitter, perdón, en Facebook, cómo pues el juez Emanuel Reina Vélez, pues dictó el fallo y finalmente, pues hay un fallo absolutorio en favor de Marco Antonio García Morales. ¿Qué decía al respecto, Abel? Pues muy indignados, Ernesto, por lo que sucedió. Lamentablemente no, el juez Emanuel Reina en todo momento estuvo con la balanza inclinada hacia la defensa de, de Marco Antonio. Y pues el 29 de agosto, es decir, antier, como a las 11 de la mañana, el juez dictó sentencia absolutoria para Marco Antonio. Eh, Preveíamos
teníamos muchos temores de que esto fuera a suceder. Por esa razón tuvimos que denunciar ante los medios, también con tu apoyo, para que se enterara el presidente de cómo funciona la justicia en nuestro estado de Guerrero. A un luchador social como Arnulfo Cerón, que lo desaparecieron en el 2019 y que a los 40 días encontramos su- sus restos en un paraje en la periferia de Tlapa, a más de 3 metros sepultado. Lo que supimos fue que la delincuencia, esa misma noche del 11 de octubre, eh, fue eh, la que intervino para detener y desaparecer a Arnulfo. Lo llevaron a una casa de seguridad. Ahí la persona que lo entregó y que ahora está en la cárcel, que es una mujer, ya declaró que en ese lugar, después de que se lo llevaron en la casa de seguridad, ahí vio a Marco Antonio, ahí estuvo. A pesar de este testimonio, no, para el juez esto no fue relevante. Igualmente tampoco fue relevante los testimonios que dieron sus compañeros del Frente Popular de la Montaña, porque días antes de su desaparición habían realizado bloqueos en la carretera. Y ahí en esos bloqueos, Arnulfo recibió una llamada precisamente de Marco Antonio, donde lo amenazaba de que ya se calmara por tanto ruido que estaba haciendo y daños que estaba provocando con el bloqueo de la carretera. En otro momento, el mismo presidente municipal que estaba, que había relevado a Marco Antonio en el cargo, le dijo a Arnulfo que estaba siendo amenazado por la delincuencia porque este, ellos estaban bloqueando el centro de la ciudad y que lo mejor era este, se hicieran a un lado, háganse a un lado. Yo les recomiendo porque les puede pasar algo. Es decir, que ya estaba operando la delincuencia junto con Marco Antonio para actuar contra Arnulfo Perón, que era el dirigente más sobresaliente del Frente Popular de la Montaña. Entonces, todo eso, todo ese contexto de violencia, de persecución, de linchamiento, porque a mí me tocó estar en una reunión cuando convocaron a comisarios municipales de Tlapa, el presidente en ese entonces, Dionisio Pichardo, y ahí el público dijo, y sacó una nómina, dijo, miren, aquí en la nómina está el nombre de Arnulfo Perón. Él es un chantajista. Él lo único que quiere es que le demos trabajo aquí en el ayuntamiento. Él quiere seguir lucrando sin hacer nada dentro del ayuntamiento. Aquí lo tengo. Él es un chantajista y es una persona que está presionándonos para que podamos ceder a sus planteamientos. Obviamente que ahí estaban comisarios que apoyaban a Arnulfo, eh, compañeros de la organización, y encararon al presidente y le dijeron que no desviara la atención, que ahí la reunión era para que diera cuenta el presidente el que habían ocupado 26 millones que había dejado el presidente municipal anterior para obras del Frente Popular y que no había nada y que el mismo presidente actual decía eh, ese dinero no lo había recibido, que él quería ver un documento donde se acreditara que él había recibido ese dinero. Entonces, ante esta situación, era obvio que el foco contra Arnulfo era para desacreditar el movimiento y también
estigmatizar su lucha. Es- todos estos antecedentes se vieron, se platicaron, eh, se, se explicaron en la defensa. Sin embargo, nada valió. En el mismo juicio, en el proceso, quiero comentarte, Ernesto, eh, hubo gente de Marco Antonio que visitó a la esposa de Arnulfo, aprovechando que había una relación, y, y ahí en el mensaje que le dio es, ya párale, no le muevas más, eh, ya, tú no te metas en el juicio, tú ya no declares. Entonces, era con el fin, y se sorprendió su esposa de Arnulfo, porque dice, bueno, yo la verdad nunca pensé que me fuera a tocar ese punto, pero la forma en que me lo dijo era que si yo seguía eh, impulsando la denuncia de Arnulfo, me iba a pasar algo. Y la verdad, tengo miedo. Entonces, fueron mensajes. Y al final le dijo, mira, y si todo va bien, te podemos ayudar. No te preocupes, te vamos a apoyar económicamente. Ella le dijo que no quería saber nada, que por qué la había engañado, que se iba a platicar de otra cosa y le salió con ese tema. Así pasó. Y igualmente hubo un cambio repentino en el asesor jurídico que estaba representando a las víctimas, y resulta que en lugar de que permaneciera en el cargo como asesor un abogado de la CEAP, lo cambiaron y pusieron a otra, una abogada. Y esa abogada fue la que se encargó de tener el acercamiento con, con la esposa de Arnulfo, y la empezó a, a cuestionar de cómo había hecho la denuncia, que ella iba a ser su abogada, que quería saber bien cómo se sentía. En fin, el, la finalidad era un poco que se abriera doña Gaby, la esposa de Arnulfo, y que le dijera cómo se sentía, pero al mismo tiempo le comentara cómo estaba la denuncia y en qué aspectos ella no se sentía como muy segura. Obviamente que todo este trabajo que hizo la asesora era para trasladárselo a la defensa, y al mismo tiempo ganarse la confianza de la esposa de Arnulfo, para que supuestamente trabajaran juntas a la hora en que ella iba a estar en la audiencia. La verdad nos desconcertó. Ella también le dio más miedo, porque dice, es que, ¿por qué me pregunta tanto? ¿Por qué me está haciendo muchos cuestionamientos en lo que yo le estoy explicando? Según le hizo creer que iban a preparar su declaración, su testimonio. Todo esto, cuando supimos, porque pues, lamentablemente pues estos hechos de repente pues su esposa Arnulfo no los dimensionaba, porque pues al final se sentía totalmente pues mal en términos psicológicos, temerosa, porque además se siente sola, eh, sus pequeñas hijas era lo que más le preocupaba, porque tenía de que les fuera a hacer algo. Entonces, más bien ella, su mente estaba muy, pues, como, eh, pues muy afectada por lo que estaba sucediendo. Cuando nos comentó esto, pues nos dimos cuenta que estaban operando hasta con ella misma y cambiando al asesor jurídico.
Entonces, operaron en todos los sentidos. La defensa, que eran abogados, casi como 10 abogados, eh, tenían acceso todo el tiempo al expediente, ¿no? Porque hubo abogados que trabajaron antes en lo que fue la Procuraduría de Justicia y tenían sus contactos, entonces ellos accedían a cómo iba el expediente. Y había asesores que también estaban trabajando en Cuernavaca, dentro de la fiscalía, eh, y pues sabemos que eso no puede ser. Sin embargo, todo eso lo supo el juez y no hizo nada. Eh, los mismos compañeros del frente, cuando vieron su testimonio, decían que el juez recurrentemente callaba. Decía, esto no va con lo que se te está preguntando, lo que se te está cuestionando. Entonces, todo esto, Ernesto, pues ya se puede decir que era una sentencia anunciada. Cuando se habló con el presidente del Tribunal de Justicia, eh, allá en Chilpancingo, el Frente pidió una audiencia porque fue a protestar y a exigir que se apegaran a derechos, que querían un juicio justo. El mismo presidente llegó a comentar, es que en verdad Marco Antonio no estuvo el día en que lo señala de que él amenazó a Arnulfo. Es decir, ya, ya tenían una narrativa, ya tenían una línea trazada de cómo iba a ir la sentencia. Es decir, que en verdad la defensa y Marco Antonio trabajaron en términos malévolos, con recursos económicos para ponerle precio a su caso. Y bueno, en una situación como la montaña, como Guerrero, donde todavía los jueces son por consigna, ¿no? En términos de que tienen pues intereses muy, muy banales dentro de lo que es el sistema de administración de justicia, sigue siendo muy faccioso el sistema, son cuotas de poder, y obviamente que ahí no permean los principios éticos de que se deben de manejar con independencia, con imparcialidad, respetando el derecho de las víctimas. No, no, eso no cuenta. Lo que cuenta son precisamente los intereses macroeconómicos que persisten dentro de lo que es la administración de justicia en nuestro Estado. Eso, pues en verdad, nosotros como parte de este acompañamiento y defensa que hemos dado en favor de Arnulfo, pues vemos ahora que a los defensores como Arnulfo no solamente se les estigmatiza y criminaliza, sino se les niega la justicia. Como dice su mamá de Arnulfo, es una justicia ruin, una justicia eh, pendenciera, una justicia que está administrada por personajes que se prestan para hacer componendas con quienes tienen dinero y tienen poder. Y esto pues, es un mal mensaje para los guerrerenses, de que la justicia tiene precio y que los luchadores, como Arnulfo, que se entregó, lo conoce, o sea, Arnulfo fue compañero nuestro desde que inició Tlaxinola, él estuvo ahí haciendo su servicio social, permaneció un año, lo conozco, sé quién es, y también él lo detuvieron antes, porque según lo señalaban como autor de un homicidio, se demostró que lo torturaron, lo liberaron precisamente porque sus declaraciones fueron hechas bajo tortura. Él sufrió todos estos abusos del poder, ¿no?
y se mantuvo firme, ¿no? Él, desde cuando que se dieron los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el frente de la montaña, pues estuvo, fue de los bastiones que tomó el ayuntamiento para exigir la presentación de los jóvenes. Allí estuvo Arnulfo Cerón. Allí Ya, estuvo también Antonio Ibar, otro joven indígena que fue asesinado en otro tiempo. Entonces, ahora vemos cómo a estos luchadores, cómo a estos jóvenes, cómo a estos defensores comunitarios que son desaparecidos y asesinados como Arnulfo, se les confina al olvido, se les ignora, ¿no? Más bien actúa faciosamente para desacreditar su lucha, ¿no? O sea, eso es lo más triste, lo más grave, porque entonces ¿no? Los defensores y defensoras, los luchadores sociales que hay en Guerrero, pues estamos destinados, ¿no? A, a, este, a vivir con ese estigma de que somos actores incómodos, de que nos colocamos en la primera línea de fuego para ser avasallados por los poderes fácticos que hay en Guerrero, que son los grupos de la delincuencia que se coluden con el crimen organizado. Se probó cómo estaba esta colisión entre el grupo delincuencial y Marco Antonio. O sea, y bueno, pues no solamente fue el caso de Arnulfo, hubo más de 30 personas desaparecidas. Eso dio pie a que se creara el colectivo Luciérnaga en Tlapa, porque cuando se descubre la participación de estos personajes siniestros de la delincuencia que están en la cárcel, hay 6 que están en la cárcel, autores materiales, que ahorita sigue el juicio de ellos, ¿no? Eh, pues obviamente el mismo juez le dio prioridad al juicio del autor intelectual, ¿no? Porque tenían prisa, tuvieron prisa para sacar adelante, ¿no? La misma esposa de Arnulfo pidió al juez de que reconsiderara su situación porque se encontraba enferma. El juez siguió adelante, él no tomó en cuenta estas circunstancias, ¿no? En cambio, si la defensa prolongaba por cuestiones más de estrategia el tiempo para las audiencias, lo concedía, ¿no? Entonces, vemos una actitud facciosa, ¿no? De parte de este juez, pues lamentablemente, eh, pues, sí, eh, actuó por consigna, y la verdad quedamos indefensos. La familia queda indefensa, sobre todo doña Gaby, sus hijas, sus hijos, su mamá, doña Rosalía, que es una mujer pues, trabajadora, pobre, está confinada ya en su casa derruida en la Cañada. Su, pues, todos sus compañeros de lucha del Frente Popular, pues obviamente están en peligro, porque pues es una mala señal que se manda. Es decir, hay de aquel que se atreve a interpelar a las autoridades, a la gente que tiene poder, porque se les va a castigar, ¿no? Se les va a tratar como delincuentes, ¿no? Y al mismo tiempo se mandan estos mensajes de decir que a quien se va a proteger es al que tiene poder, no al que anda en las calles exigiendo justicia, clamando que haya verdad, solidarizándose con las luchas, ¿no?
exigiendo la presentación de los 43, luchando para que no haya más violencia contra las mujeres. A todos ellos y ellas, este es el mensaje que nos da el Poder Judicial de Guerrero, ¿no? Serán confinados al desprecio y sobre todo no se tomarán en cuenta como personas que tienen derechos y que merecen ser reconocidos y respetados, sobre todo con un juicio justo. No, aquí nosotros como defensores y defensores no queremos más que la justicia se aplique, pero de manera justa, tomando en cuenta los estándares más altos de protección a los derechos de las víctimas, ¿no? Y que además pues, no se actuara de esta manera, ¿no? No se manoseara el proceso, no se enturbiara con estas acciones que se hicieron, ¿no? Por ejemplo, desde el principio del juicio, un juez de control eh, le otorgó la medida de prisión, le cambió la medida de prisión este, ahí en la cárcel de Tlapa a una prisión eh, eh, Domiciliario. domiciliaria, ¿no? ¿Cuál fue el argumento de la defensa? Que porque había COVID y que él se podía contagiar de COVID y que por lo tanto pues, era necesario que fuera a su domicilio. Es Ya. decir, los demás presos no se podían contagiar de COVID, ¿no? Y el juez lo concedió. Se tuvo que evidenciar esa actitud facciosa y obviamente pedimos que se investigara al juez y se destituyó a ese juez. Desde ahí se vio cómo eh, los intereses económicos pesaban muchísimo en este proceso, ¿no? Revertimos esta, esta decisión, esta Ya. medida. Ujú. Pues Abel Barrera, te queremos agradecer mucho. Perdón que te tomamos ahí, te agarramos en las reuniones acá y que te pudiste salir tantito, porque sí nos parece un caso muy, muy importante, uno de los casos emblemáticos en el país y lamentamos muchísimo el resultado de esto. Ya estaremos platicando más al respecto. Abel, por lo pronto, pues muchísimas gracias y me imagino que habrá alguna apelación sobre este fallo del juez y pues vamos a darle seguimiento a esto, Abel. Claro, Ernesto, la lucha sigue. Sí, Está la impugnación que se va a hacer, ¿no? Y continuamos. O sea, esto no se cierra, el caso no está cerrado, sigue abierto y seguiremos insistiendo en todas estas fallas estructurales que existen en el sistema de administración de justicia en el Estado. pues, Esperemos que en verdad se pueda ahora las autoridades que les toca que la sala penal del Tribunal Superior revise este fallo absolutorio y se apegue a los principios de imparcialidad e independencia, ya. considerando, siempre lo hemos dicho, la condición de defensor de derechos humanos de Arnulfo Perón Soriano. No queremos más impunidad en Guerrero, por eso estamos como estamos, Ernesto. Muchas Así gracias. es, así es, Abel. Te mandamos un fuerte abrazo y a todos los compañeros y compañeras ahí de Tlachinoyan, a la esposa de don Arnulfo, y ahí seguimos en contacto, Abel. Hasta luego. Un Hasta gusto luego. saludarte, Ernesto. Gracias, gracias, Abel. Igualmente, bueno, vamos a, pues tremenda noticia. Mi querido Cristian, si puedes avisarle a las entrevistas que tenemos después de la mesa, que vamos a entrar retrasados 15 minutos, por favor, para poder reponer el tiempo y ojalá las compañeras se puedan quedar estos 15 minutos más. Nada más le voy a presentar estas imágenes precisamente de este hombre que ha sido liberado y que ya fue absuelto en el caso y que es verdaderamente pues indignante como este hombre, Marco Antonio García Morales,
que ahí lo ve usted con la playera roja. Bueno, pues el hombre sigue haciendo su campaña queriendo ser el candidato de Morena para la presidencia municipal. Este hombre, el autor intelectual del asesinato de Arnulfo, y que precisamente señalado por los propios autores materiales del homicidio, pues ahí está en los eventos públicos en Tlapa haciendo su campañita, y si Morena no lo acepta, entonces pues ya estaría buscando otro partido. El punto es que este hombre que pues no solamente es señalado por este caso, sino por otros más, este hombre sigue en su campaña. Es increíble e indignante la situación de que haya sido absuelto. Habrá que revisar, hacer un seguimiento puntual a este juez Emanuel Reina Vélez, que ya tenemos su imagen, nada más vamos a confirmar si es él y la estaremos pasando el día de mañana. Este juez que el Consejo de la Judicatura Federal pues tendrá que entrar en acción para ver si se hace una revisión de este hombre y de pues precisamente hacer una auditoría también a sus ingresos, porque bueno, llama muchísimo la atención la manera en que se ha estado conduciendo hasta el punto de absolver a este hombre. En fin, seguiremos dándole seguimiento a esto